Hola, buenas tardes nuevamente. Eh, Aquí nos encontramos en otra clase de historia de la psicología, pero en este caso para dar inicio con aquello que corresponde a la filosofía antigua y griega. Cada una de las unidades hace referencia a una etapa de la filosofía, por lo tanto en cada una de los bloques, como introducción, haremos esta presentación general para contextualizar los pensamientos de los filósofos. No les voy a dejar material sobre esto, eh, porque no es la intención que se sepan los periodos, este, exactamente, ni las fechas, pero sí que sepan más o menos, o que se puedan hacer una idea mental de, del contexto de surgimiento de los pensamientos de los filósofos que vamos a estudiar. Eh, la filosofía antigua griega, bueno, surge alrededor del siglo del siglo VII antes de Cristo, y surge como una forma de dar una explicación racional a la realidad. Recuerdan que ustedes estuvieron trabajando anteriormente sobre la cuestión del paso del mito al logos. Bueno, sería eso básicamente, ese paso o a la búsqueda de explicaciones de tipo racional de la realidad. Em, la filosofía antigua podemos decir que está constituida de 5 periodos: el periodo cosmológico, antropológico, metafísico, moral y religioso. El primer periodo, que corresponde con el inicio de la filosofía griega, que es el siglo VII antes de Cristo, es un periodo que se origina a través de la principal pregunta que se hacen los filósofos en este momento, que es cómo se originó el universo. Las respuestas que se van a intentar encontrar van a ser respuestas de tipo racionales, alejándose de la concepción mítica imperante hasta el momento. Incluso muchos filósofos van a cuestionar el pensamiento mítico porque lo consideran antropomórfico, o sea que los dioses poseen forma humana y los mismos errores de los seres humanos. Entonces, en torno a esta pregunta, que es cómo se originó el universo, las respuestas racionales que encuentran eh, es en algún tipo de elemento de la naturaleza. Esto es la mayoría de los filósofos, no todos, pero la mayoría de los filósofos encuentran el origen del universo en algún elemento de la naturaleza. Tenemos, por ejemplo, ahí el agua, el fuego, la tierra y el aire. ¿Sí? Va a haber otro filósofo que, por ejemplo, va a decir que el origen del universo es los números, la matemática, ¿sí? Pero bueno, pero la mayoría encuentra siempre un elemento de la naturaleza, ¿sí? Ya no se buscan las causas fuera del mundo, en explicaciones fantásticas, mitológicas, sino en explicaciones más bien racionales de este mundo. La filosofía de este periodo surge en Jonia, como ustedes ya estuvieron trabajando, incluso en el material anterior tenían un mapa que les indicaba dónde había surgido la filosofía, y específicamente en las polis de Jonia, ¿sí? Específicamente en Mileto. Y algunos de los filósofos que vamos a encontrar en este periodo va a ser, bueno, Tales de Mileto, Anaximandro, Empédocles, Pitágoras, Hipócrates, Demócrito, entre otros filósofos que tratan esta cuestión del cosmos. No es lo único que van a trabajar, pero es la pregunta central que se van a hacer en este momento. Luego pasamos al periodo antropológico, ¿sí? A quien ven ahí atrás es a Sócrates, que se ubica dentro de este periodo antropológico. El interés central de este periodo y de estos filósofos va a ser el hombre, por eso es antropológico. Antropos significa hombre. Pero no va a ser el hombre en general, no se van a preguntar por la esencia del hombre así y nada más. Se van a preguntar por el hombre político, el hombre de la polis, el hombre de la ciudad-estado, el hombre en relación a los otros, en relación a la política, ¿sí? En relación al bien común. Entonces hay que entender este periodo
¿sí? O a estos filósofos dentro del contexto político de la época, que era el de la democracia directa. La democracia directa, que no todos eran ciudadanos, las mujeres no participaban, solamente eran algunos eran los que eran considerados ciudadanos, este, eran ellos los que podían participar, eran pocos, entonces las votaciones se hacían de manera directa en una plaza principal que se llamaba el Ágora. Entonces, en este contexto se hace muy importante saber hablar en público. ¿Para qué? Para poder convencer a través de la palabra. Es así que surgen filósofos, que son los llamados sofistas, que enseñan a cómo manejar el discurso. Pero su trabajo termina focalizándose en cómo hacer trampas con el discurso, eran llamadas las falacias o sofismas, ¿para qué? Para poder ganar puestos políticos, ¿sí? En contraposición a esto surge Sócrates, que Sócrates también va a ser maestro, o sea, se va a dedicar a enseñar, pero en contraposición a ellos, lo que él busca es enseñar a que busquemos nosotros la verdad. ¿Para qué? Para orar correctamente. Entonces nos fijamos que en este periodo antropológico de los hombres dentro de la polis, los filósofos principales que surgen son maestros porque enseñan, pero las finalidades son distintas. La de los sofistas es ganar puestos políticos o enseñar, en realidad ellos no ganar puestos políticos, sino que enseñar a cómo otros pueden ganar puestos políticos y van a terminar haciendo toda su labor por el dinero. Y Sócrates, por otro lado, que dice vamos a buscar la verdad, él enseñaba de forma gratuita, o sea, no cobraba por la enseñanza, ¿para qué? Para orar correctamente. El siguiente periodo es el periodo metafísico y podemos decir que es el periodo culmen de la filosofía que se desarrolla sobre todo como centro en Atenas. Y vamos a encontrar a los dos más grandes filósofos de esta época, que son Platón y Aristóteles, ¿sí? Esto es una pintura que se llama La Escuela de Atenas, aparecen muchísimos filósofos, pero este es un recorte. Y acá vemos que Platón está señalando para arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque Platón es el que plantea la teoría de que existe un mundo de las ideas y un mundo sensible, y el verdadero mundo es el mundo de las ideas, por eso está señalando para arriba. Y Aristóteles, en cambio, hace así, ¿no es cierto?, en el punto medio, ¿sí? No hay un mundo de las ideas, y no hay solamente un mundo y un mundo sensible, sino que la realidad es una sola, ¿sí? Él es más moderado. Bien, y estos filósofos en síntesis lo que buscan hacer es poder lograr sistematizar toda la filosofía hasta el momento y logran sistematizar estos tres grandes problemas. Problemas del ser, problemas del conocer y problemas del obrar, ¿sí? Y ahí encontramos a estos dos filósofos que son Platón y Aristóteles. Por otro lado, ya nos encontramos en el periodo moral, ¿sí? En este periodo ya nos ubicamos en el siglo III a.C., con las conquistas de Alejandro Magno. Tenemos que decir que en periodos anteriores el elemento de cohesión, de unión de las polis, era la ciudad-estado. Entonces, cuando Alejandro Magno conquista, ya esa unidad que le daban las polis se pierde, ¿sí? Entonces entra un cierto desconcierto, ¿por qué? Porque las ciudades griegas pierden su independencia. Entonces pasan a formar parte del Imperio Macedónico. Entonces, como hay una cierta incertidumbre, ya no hay un elemento de cohesión, que es la sociedad y el bien común, ahora los filósofos empiezan a pensar de una manera más cosmopolita, como ciudadano del mundo, pero también lo hacen de una manera más individual. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para poder ser feliz? Entonces aparecen un montón ahí de teorías que van a intentar dar respuesta a esa pregunta. Ahí tenemos el estoicismo, el epicureísmo, el eclecticismo y el escepticismo también. No vamos a ahondar, digamos, sobre estas
teorías, pero más o menos para que tengan una idea de qué teorías surgen acá. Y por último es el periodo religioso, que este periodo religioso se va a caracterizar porque se genera una confusión entre lo místico religioso con la filosofía. O sea que la liberación de la razón se logra a través de la meditación, por ejemplo, o por una vía de interioridad. Bueno, eso es un periodo de confusión. Este es el periodo religioso. Acá va a surgir el neoplatonismo y específicamente el neoplatónico más importante y el que más vamos a ver que va a influir en la etapa siguiente, que es en la Edad Media, que es Plotino. Y con Plotino se cierra el círculo de los filósofos de la antigüedad. Entonces, bueno, hasta acá llegamos, una exposición rápida, nada más para que ustedes tengan en cuenta que los pensamientos de los filósofos que nosotros vamos a ver están enmarcados, ¿sí? Se encuentran en un contexto histórico, ¿sí? Bueno, espero que puedan realizar las lecturas y nos estamos viendo.